París no me dolió por la frase, sino por la risa. Cuando te miran como si tu historia no valiera nada, algo dentro se quiebra o se enciende. Y ese día, en aquella ciudad, en lugar de agachar la cabeza, yo hice un juramento. Volvería, pero no como el muchacho al que se burlaron. Volvería como alguien que pudiera ser escuchado. La historia no comenzó en París, comenzó en Dolores Hidalgo, donde el viento siempre huele a tierra húmeda y los gallos cantan antes que el sol. Yo nací allí, entre calles polvosas y guitarras que nunca se callaban del todo. Mi padre decía que en esta tierra uno aprende a cantar antes de aprender a hablar, porque el silencio siempre está esperando una melodía que lo llene. Crecí escuchando serenatas desde la ventana, viendo cómo los hombres cantaban para pedir perdón, para enamorar o para despedirse. La música aquí no era entretenimiento, era idioma. A los 17 años, mi voz ya se escapaba sola cuando caminaba por la plaza. Algunos me escuchaban con interés, otros pasaban sin voltear. Aprendí a no pedir atención. La música verdadera llega sola. Pero yo quería más que la plaza, más que las cantinas, más que los aplausos cortos de los que solo escuchan por costumbre. Quería que mis canciones fueran camino, puente, bandera. Quería que México cupiera en un verso. Un día, un mariachi de paso me dijo que si de verdad quería probar mi voz, debía ir a la Ciudad de México. Allá no te regalan nada, mijo. Allá o sirves o te hacen regresar en silencio. Así que empaqué lo justo, una muda de ropa, un cuaderno con letras incompletas, la guitarra que era más vieja que yo y una fotografía de mi madre sonriendo, como si supiera que el mundo no siempre sería amable. El tren hacia la capital era lento, ruidoso y lleno de vidas apretadas. Miré la ventana con el corazón golpeando fuerte. A veces, el miedo se parece mucho a la emoción. Cuando llegué a Garibaldi, entendí por qué todos le temían. No era una plaza, era un campo de batalla. Los mariachis no tocaban, se defendían. Cada canción era un duelo, cada nota una declaración. Me acerqué a un grupo, con la voz trabada entre garganta y orgullo. ¿Puedo cantar con ustedes?, pregunté. Se me quedaron viendo como quien mira a un niño armado con un palo frente a una tormenta. Uno de ellos, piel morena y bigote afilado, dijo: «Aquí nadie te dice si puedes. Aquí lo dices tú, cantando». Tragué saliva, ajusté la guitarra y canté, no fuerte, no perfecto, pero real. La voz me salió rasposa, áspera, como si arrastrara piedras del camino. Y sin embargo, algo en el aire se detuvo. No hubo aplausos, solo silencio. El tipo del bigote sonrió apenas. «Tienes herida en la voz, eso gusta. Quédate esta noche». Esa noche entendí lo que significa cantar con el pecho y no con la boca. La música no es para sonar bonito, es para que duela donde tiene que doler. Trabajé semanas, dormí poco, comí lo justo. Y un día, entre canciones y tragos, un hombre elegante se acercó. «Estoy armando una pequeña gira que terminará en París. Necesito voz y presencia. No pagarán lo que vales, pero te abrirá puertas que jamás podrás tocar desde aquí». París. La palabra me golpeó el estómago como un balazo. No sabía francés, no sabía viajar, no sabía si mi voz era suficiente, pero sabía una cosa: si me quedaba, jamás lo sabría. Y así empezó todo, no con gloria ni con aplausos, sino con una herida que pronto, muy pronto, se abriría más. El barco hacia Europa olía a hierro mojado y despedidas. No había glamour, no había aplausos, solo el sonido constante del mar golpeando como si quisiera recordarme que todo lo grande cuesta. Las noches eran frías y yo dormía abrazando mi guitarra para que el viento no se la llevara. A veces las olas hacían temblar el barco y uno se daba cuenta de lo pequeño que era ante el mundo. Pero otras veces el mar parecía cantar conmigo. Durante el viaje nos pedían presentar pequeñas veladas para entretener a los pasajeros. Los demás cantantes eran educados, entrenados, correctos.
Yo no era nada de eso. Yo cantaba con grietas. Y fue en una de esas noches cuando un hombre de barba gris, francés, se acercó después de oírme. No aplaudió, no sonrió, solo dijo: «Tu voz no es bonita, pero es verdadera». Y se fue. Supe entonces que mi destino no sería fácil, pero ya había decidido no regresar por la puerta trasera de la vida. Cuando el barco finalmente se detuvo en el puerto de Le Havre, la bruma era tan espesa que parecía que el mundo todavía estaba a medio dibujar. De ahí tomamos un tren hacia París. Yo apretaba el estuche de la guitarra como quien sostiene la última certeza del mundo. París. No era como en las postales que circulaban en las cantinas de México. No era puro oro, ni música de acordeón, ni cafés tranquilos. Era una ciudad inmensa, rápida, orgullosa. Una ciudad que no se detiene a explicar nada a nadie. La primera noche canté en un café pequeño en Montmartre. El dueño nos dejó el rincón del fondo, cerca de una lámpara amarilla que parpadeaba como si estuviera cansada. Había humo, murmullos y copas tintineando. Yo no entendía ni la mitad de lo que hablaban, pero entendí sus miradas, curiosas primero, frías después. Apreté el sombrero en mis manos. La guitarra estaba templada. Respiré. Canté Serenata sin luna. No elevé demasiado la voz. La dejé arrastrarse como una confesión. Al principio nadie prestó atención, pero poco a poco el bullicio se fue haciendo pequeño. Mientras cantaba, recordé Dolores Hidalgo, la plaza, las serenatas bajo ventanas ajenas, mi madre inclinada sobre la mesa, los sueños que pesaban más que las monedas. Cuando terminé, hubo un silencio suave, casi respetuoso. No fue una ovación, pero fue algo, un espacio donde mi nombre podía existir. Pero la ciudad no regala victorias completas, nunca. La noche que siguió fue diferente. Había más gente, más ojos, más prisa. Subí al pequeño escenario otra vez, y cuando afiné la guitarra, desde una mesa al fondo, se escuchó una voz clara, fuerte, afilada como navaja. ¡Eh! ¡Mírenlo! ¡El vendetacos quiere cantar! Las risas fueron inmediatas, no pequeñas, no tímidas, no nerviosas, risas que duelen, risas que buscan destruir. Sentí la sangre caliente subir al rostro. Mi mano tembló sobre las cuerdas. Por un instante pensé en callar, en bajar la guitarra, en salir por la puerta y desaparecer. Pero algo dentro de mí ardió. No era orgullo vacío, era algo más viejo, más profundo. La memoria de todos los que cantaron antes que yo, porque no tenían otra forma de explicar su existencia. Levanté la mirada, no hacia quien gritó, sino hacia todos, y dije, con la voz baja, firme: no vine a pedirles permiso. Entonces canté. Canté no para gustar, canté para no morir en ese instante. La risa se apagó, no porque entendieran la letra, sino porque entendieron la intención. Pero el daño ya estaba hecho, la herida ya estaba abierta. Esa noche, cuando regresé a mi cuarto, miré mi reflejo en la ventana empañada y dije en silencio: voy a volver aquí, pero no así, no como el muchacho al que se rieron. Voy a volver cuando sepan mi nombre. Y esa fue la verdadera partida. La historia no se trataba de haber llegado a París, se trataba de cómo iba a regresar. Después de aquella humillación, París se volvió un laberinto hostil. Las calles empedradas parecían piedras en mis bolsillos, pesadas, frías. El cielo gris me seguía a todas horas, como si la ciudad quisiera recordarme que yo no pertenecía ahí. Canté en algunos cafés más, pero ya no era igual. Las miradas pesaban. La burla se repetía en mi cabeza como un eco que no sabía callarse. Vende tacos, vende tacos, vende tacos. No era solo lo que dijeron, era la intención de arrancarme la voz. Una tarde, sentado junto al río Sena, pensé seriamente en volver a México, no como un derrotado, sino como alguien que apenas había entendido que el mundo era grande y cruel. Pero justo cuando creí haber decidido regresar, alguien se sentó a mi lado. Era el hombre de la barba gris que me había escuchado cantar en el barco. Su mirada era directa,
como si pudiera ver lo que yo estaba escondiendo. La pregunta no es si París te hirió, dijo. La pregunta es ¿qué vas a hacer con esa herida? No supe responder. Él continuó. Te tratan como extranjero porque aún no has mostrado quién eres. Cantar canciones bonitas no basta. Tienes que cantar algo que solo tú puedes decir, algo que nadie más pueda robarte. Sus palabras se clavaron como espinas, pero también como semillas. ¿Y qué hago con lo que me gritaron?, pregunté. Él sonrió, apenas. Lo conviertes en canción. Esa noche no dormí. Desparramé papeles por el cuarto, rompí versos, volví a escribirlos. Lloré sin ruido. No buscaba venganza, buscaba verdad. Escribí sobre mi madre, sobre la plaza de Dolores Hidalgo, sobre los mariachis que limpian lágrimas con guitarras, sobre el amor que duele y el orgullo que sostiene. Escribí sobre México no como bandera, sino como casa. Esa fue la canción, mi canción. La primera que no imitaba a nadie, la primera que no pedía permiso para existir. Volví al mismo café, el mismo escenario pequeño, las mismas lámparas cansadas, quizás las mismas personas, pero ahora yo era distinto. No pedí silencio, no expliqué nada, no traduje, solo canté. No sé qué escucharon ellos, pero sé lo que escuché yo. Por primera vez, mi voz tenía mi nombre. Al terminar no hubo risas, solo un silencio profundo, pesado, denso, hasta que empezó un aplauso. Uno, después dos, después muchos. No fue una ovación explosiva, fue una ovación respetuosa. Se sentía distinta, se sentía sincera. Y entonces, de entre la gente, se levantó el mismo hombre que había gritado «Vende tacos» aquella noche. Lo vi venir. Pensé que intentaría otra burla, pero no. Se acercó serio, con los ojos bajos, casi incómodo. «No entendí nada de lo que cantaste», dijo. «Pero entendí que venías de un lugar al que yo nunca podría llegar». No era disculpa completa, pero era algo. Era la grieta por donde empieza la luz. Lo que no imaginaba era lo que sucedería después. Entre los asistentes esa noche había una mujer, vestido negro, pelo recogido, mirada segura. Se presentó como Madeleine Benoit, directora de programación de un prestigioso teatro parisino. «Buscamos artistas auténticos para nuestro evento de gala del próximo mes», dijo. «Me gustaría que usted sea uno de los invitados, no como espectáculo folclórico, sino como artista principal». Sentí el corazón golpearme el pecho. Era eso por lo que había sangrado en silencio. Pero ella agregó, no con canciones prestadas, con esa canción que cantó esta noche, con la suya. Ahí estaba el giro. No un golpe de suerte, no un milagro, la recompensa por no haber bajado la cabeza. Salí a la calle. La brisa era fría. París seguía siendo París, pero ahora yo ya no era el muchacho que llegó buscando aprobación. Yo era alguien que había encontrado su voz, y la ciudad, por primera vez, escuchó. El teatro donde se realizaría la gala se llamaba Théâtre des Lumières. No era gigantesco como la ópera, ni turístico como Montmartre. Era el tipo de lugar donde la gente no aplaude por compromiso, sino porque el alma se les movió primero. Me preparé durante semanas. Afiné la voz cada mañana frente a una ventana donde el invierno se acumulaba como polvo blanco. Ensayé hasta que los dedos me ardieron, pero lo más difícil no fue cantar, fue sostenerme en silencio. Aprender a no pedir permiso ni explicación. Madeleine se encargó de todo lo demás. Ella era diferente a cualquier persona que había conocido en París. No hablaba conmigo como si yo fuera un extranjero pintoresco ni un souvenir musical de otro continente. Hablaba conmigo como artista. Y eso, en un mundo donde todos creen saber quién eres antes de escucharte, vale más que el oro cuando estés en el escenario. Me dijo una tarde sin levantar la vista de sus notas. No pienses en gustarles, piensa en decirles algo. Esa frase me acompañó como una brújula. La noche de la gala, París parecía más silenciosa de lo normal. Tal vez porque era yo quien estaba ruidoso por dentro. Detrás del telón escuchaba los murmullos de la sala.
Vestidos largos, trajes negros, copas, conversación contenida, gente acostumbrada a mirar por encima del hombro. Tomé la guitarra. Mis manos temblaban, pero no de miedo, de responsabilidad. Cuando el telón subió, la luz me golpeó como un mediodía repentino. La sala estaba llena, rostros elegantes, rostros fríos, rostros esperando. Me quedé de pie un instante, silencio, respiración contenida. No hablé, no expliqué quién era, no conté la historia, solo toqué. La primera nota salió baja, profunda, como quien abre la puerta de su casa despacio. Luego la voz se acomodó en mi pecho, no en la garganta, y canté lo que había nacido aquella noche en que casi me rompía. Una canción sobre México, pero no el México de folclore para turistas. El México del polvo que se pega a los zapatos, del amor que se canta aunque duela, del orgullo que no necesita gritar. Canté sobre Dolores Hidalgo, sobre mi madre, sobre las calles donde aprendí a escuchar antes de hablar, sobre las lágrimas que uno no llora, porque se convierten en música. No era una canción perfecta, pero era verdadera. Cuando terminé, no quise levantar la mirada. Sentí que si lo hacía, me podía quebrar, hasta que lo escuché. Primero, una palma, luego dos, luego todas. Pero no era un aplauso estruendoso ni frenético, era un aplauso lento, profundo, respetuoso, el aplauso que la gente da cuando entiende que vio algo real. Levanté la vista. En la primera fila estaba él, el hombre que me había gritado "vende tacos" aquella noche. No reía, no hablaba, tenía los ojos mojados, y entonces se puso de pie. No fue una disculpa pronunciada, fue una disculpa vivida, y una a una, las demás personas se pusieron de pie también, no por mí, no por mi voz, sino por lo que yo había traído conmigo, México. Después del concierto, la sala se llenó de saludos, copas alzadas, elogios que sonaban a francés rápido. Yo asentía, agradecía, sin saber qué decir, pero lo importante no pasó en el teatro, pasó después. Salí a la calle. La noche era fría, el aire olía a pan recién horneado de una panadería cercana. Apoyé mi guitarra en el suelo y respiré. No me sentía grande, ni famoso, ni triunfador. Me sentía de vuelta. No había regresado todavía a México, pero algo dentro de mí sí había vuelto, porque ahora, por primera vez desde que partí, no me debía nada, ni a París, ni al mundo, ni a mí mismo. Volví a México en un tren que parecía el mismo, pero no lo era, porque yo ya no era el muchacho que se había ido creyendo que la vida era cuestión de alcanzar un escenario. No, la vida era cuestión de sostenerse en él, aun cuando el mundo quisiera empujarte hacia abajo. Dolores Hidalgo me recibió con olor a pan caliente y polvo levantado por el viento. Las calles eran las mismas, las plazas no habían cambiado, los perros seguían durmiendo bajo la sombra de los portales, pero algo, sutilmente, estaba distinto. La gente me miraba con curiosidad, pero también con una pregunta en los ojos. ¿Volviste? ¿Y cómo volviste? Caminé hacia la casa de mi madre. Ella estaba sentada afuera, pelando nopales, como si el tiempo hubiera decidido girar en círculo. Cuando me vio, no gritó, no lloró, no se levantó corriendo. Solo sonrió, esa sonrisa que uno reconoce incluso con los ojos cerrados. «Te tardaste», dijo. «Tenía que aprender a volver», respondí. Nos abrazamos, no como quien se reencuentra, sino como quien se encuentra. Esa misma noche salí a la plaza con mi guitarra, no para anunciar regreso, ni para presumir un teatro en París, ni para contar lo que había pasado, solo para cantar. Las luces amarillas de los postes dibujaban sombras largas sobre el piso. Los niños jugaban a perseguirse. Un perro viejo dormía junto al kiosco, y los mariachis se reunían, como siempre, bajo el portón. Me acerqué con calma. No pedí espacio, no pedí turno. Solo comencé a tocar, no una canción francesa, ni una nueva composición forzada. Canté esa canción, la canción que nació de la herida, la canción que había hecho que París me escuchara.
la canción que había salvado mi voz. Y entonces comprendí algo que no había entendido en Europa. Yo no compuse esa canción para París. La compuse para volver a casa sin avergonzarme de mi camino. La plaza se quedó en silencio, no porque quisieran verme triunfar, sino porque me reconocieron. Reconocieron al hijo del pueblo, al que salió con miedo, al que se rompió lejos, al que regresó sin máscara. Cuando terminé, uno de los mariachis, aquel que me había recibido la primera vez con mirada dura, me dijo: «Ahora sí cantas como si supieras quién eres». Yo asentí, porque era verdad. No hice historia en París. La historia la hice aquí, dentro, donde la voz empieza. Años más tarde, cuando me invitaron de nuevo a Europa, esta vez con contrato, nombre y respeto, no lo viví como una victoria. Lo viví como una confirmación. La vida no se trata de callar el dolor, se trata de transformarlo en algo que pueda acompañar a otros. Por eso canto, por eso escribo, por eso vuelvo siempre a mi pueblo, porque nadie debería cargar su herida en silencio. Y porque cuando uno canta desde donde duele, el mundo escucha tarde o temprano. Y tú, que estás escuchando esta historia ahora, no te rindas porque se rieron. A veces, la risa ajena es solo el sonido de alguien que no tiene el valor de intentar lo que tú estás intentando. Si estás pasando por tu París, aguanta. No para demostrar nada al mundo, sino para volver a ti mismo sin bajar la mirada.